Hola, bienvenido. En este espacio hablaremos de un tema sumamente importante, titulado Versiones antiguas del Nuevo Testamento. Es para mí un privilegio grande, y creo que también lo es para ti, poder tener ya una Biblia. Podemos contar con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Antes no fue así. En este video quiero enseñarte algunas cosas interesantes para la vida de un cristiano. Como primer punto, quiero enfatizarte que el lenguaje general del Nuevo Testamento es en griego. Algunas frases o palabras fueron escritas o dichas en arameo. Por ejemplo, Marcos 5:41. Encontramos Talita Cumi, palabras que el mismo Jesús usó al resucitar a una niña. También en Mateos 27:46 encontramos una frase en arameo, Eli Eli lama sabactani. También el mismo Jesús lo mencionó. Bien, como segundo punto, quiero mencionarte dos aspectos importantes que influyeron en las diferentes traducciones o versiones del Nuevo Testamento. Aspecto número 1. La expansión del Evangelio. En tiempos de Jesús la predicación se hizo fuerte. Gracias a ese auge, a ese buen ánimo que tenían, fue necesario hacer diferentes traducciones, porque al llegar con las personas, pues había que hablarles en su idioma, en su vocabulario. Aspecto número 2. Necesidad de que el Evangelio pueda ser conocida en otras lenguas. Esto es interesante, porque nosotros tenemos una comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Oíd y predicar por todo el mundo. Y al ir a todo el mundo, nos encontramos que no todos hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje. En el Nuevo Testamento, en aquel tiempo, también había ese problema. Pero ese problema fue una bendición, porque gracias a ello se hicieron muchas versiones, muchas traducciones en ese enfoque. Llevar el mensaje de salvación a lugares donde había diferentes lenguas. Para continuar con nuestro estudio, te explicaré de manera breve en qué consistieron las tres versiones más importantes al comienzo del Nuevo Testamento. Primero quiero mencionarte que hubieron tres. La número 1 fue las traducciones siriacas. La número 2, traducciones latinas. Y la número 3, traducciones coptas. Obviamente hubieron muchas traducciones, pero estas jugaron un papel importante en la historia. Empezaremos con las traducciones siriacas. De las traducciones siriacas salen 6 versiones que vamos a hablar en continuación. La primera, llamada Diatesarón, escrita por Tasiano. Tasiano es un personaje que nace en una familia de Siria, ricos, con dinero, y esto le permite a Tasiano estudiar y le permite hacer muchos viajes. Los viajes le ayudan para conocer la cultura de otros lugares donde iba. En sus viajes llega a Roma. En Roma, Tasiano conoció el Evangelio, estudió las Escrituras y vuelve a su país natal con las buenas nuevas de salvación que había encontrado. Él entonces hace el trabajo de traducir, y la primera versión en siriaco es la Diatesarón, la que él hizo. Se trataba de un compendio de los 4 evangelios en junto. Es lo que hizo Tasiano, importante para la historia. Después vendría la nueva versión, la llamada Ventus Sira. El más importante aporte que venía en esta versión es que tradujeron los 4 evangelios, pero por separado. Recordemos que Tasiano lo había hecho junto, y aquí hay una separación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta versión dura poco porque llega una versión
la llamada Peshitta. Lo más importante de la Peshitta es que tenía todo el Nuevo Testamento, solo faltando los libros de Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Después de la Peshitta viene una nueva versión que se llama la Filógena. Esta versión, su aporte importante es que incluía todos los libros que en la Peshitta no tenía. Es decir, ya incluía Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Después de la versión Filógena viene una versión, la Heraclense. Se cree que el traductor de la Heraclense, Tomás Heraclea, revisó el trabajo de Filógeno, de la versión Filógena, que solamente le hizo unas adaptaciones, y se cree que es la misma versión, solo que haciendo unos cambios mínimos. Y por último viene la versión Siro-Palestina. Esta versión se trata de una versión en la lengua que hablan los cristianos de Palestina. Después ya vimos las 6 versiones que salen de la Peshitta. Ahora vamos a ver las traducciones latinas. ¿Qué pasó con las traducciones latinas? Podemos ver que aquí salen distintas versiones, muchas versiones, pero difieren mucho entre sí. Eso lleva a una revisión y muchas personas importantes en la historia participaron en la revisión. Pero en el 1546, en el Concilio de Trento, se decreta una preparación de una edición especial de la Vulgata. Ya para el 1590 se publica la versión oficial de la Vulgata, pero se sustituyó rápidamente porque tenía muchos errores, por la nueva edición 1592. Y ya en el 1598 sale la tercera edición. Extraordinario trabajo. Entonces se convierte en el texto oficial de la Iglesia Católica Romana. Y después de ello, pues la tercera traducción vienen las coptas. Esta traducción es para los egipcios, en el lenguaje de ellos, en el Alto Egipto, Antiguo Egipto, para poder llevar las buenas nuevas a esos lugares. Por último, hubieron otras traducciones, muchas traducciones, pero las más importantes, las que destacan por su papel en la historia, fueron las que ya mencionamos. Creo que en el siglo que nos toca vivir ahora, que ya pasaron mucho tiempo, creo que Dios sigue haciendo una invitación a las personas que quieran sumarse al Evangelio, la predicación, de acuerdo a nuestra comisión. Por tanto, ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Necesitamos más personas dispuestas a llevar el mensaje de salvación. Y no sabemos, a lo mejor se seguirán sacando versiones nuevas, traducciones nuevas, porque el Evangelio de Jesucristo va avanzando. Así que Dios te bendiga. Un placer haber estado contigo en esta ocasión. Esperemos y haya despejado unas dudas, y si no, vamos a seguir leyendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo de tu amigo Eliseo López Matías.